Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Información económica en CB Noticias. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, se refirió a la incertidumbre que ronda entre los comerciantes del país y a las cifras de decrecimiento que ha tenido el sector en los últimos 9 meses. El comercio, uno de los 3 renglones económicos más fuertes para la economía nacional, completó en agosto 18 meses con ventas estancadas o con una variación negativa. Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, tiene un diagnóstico para el frenón generalizado en la actividad productiva. La incertidumbre política que hay en el país, la inseguridad jurídica, es parte de las causantes de la caída de la inversión, del mal comportamiento de la economía, del descenso de las ventas del comercio, del comportamiento inclusive de la volatilidad del dólar, de muchas variables macroeconómicas, y lo hemos venido y lo repetimos hoy en el sentido de que hoy entre todos los actores económicos desafortunadamente hay mucha incertidumbre y mucho más con las reformas que en este momento se están tramitando en el Congreso, como la reforma laboral, la reforma a la salud y por supuesto la llamada ley de financiamiento, nueva reforma tributaria. Esto está generando mucha incertidumbre y como lo expliqué, hoy en día los extranjeros están invirtiendo menos en Colombia y los colombianos mucho más en el exterior gracias a esa incertidumbre. Es increíble que el flujo de capitales de inversión extranjera, según el Banco de la República, de colombianos en el exterior, creció 400% entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año. Al tiempo, desde Barranquilla, en el Congreso 79 de FENALCO, el presidente de este gremio también se refirió a que el presupuesto del próximo año sea por decreto. El presidente del gobierno tiene la potestad de hacerlo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que realmente el gobierno hubiera presentado un presupuesto balanceado y no lo presentó a propósito para presionar precisamente la aprobación de una reforma tributaria y cubrir ese déficit de 12 billones de pesos, que nosotros creemos que no es necesario, porque lamentablemente lo que hace falta es que el gobierno se ajuste el cinturón, que no siga derrochando en gastos suntuosos y que no siga creciendo como está creciendo la burocracia en el país. Mire que en el segundo trimestre del PIB, cuando nos alegramos porque había vuelto a ver un crecimiento del 2.1, si uno lo descompone, la industria, el comercio, la construcción en cifras negativas y el gran sector que crece es el gasto público, o sea, la burocracia. Y cuando mira las cifras de empleo, mientras todos los demás sectores decrecen la generación de empleo, la burocracia del sector público se incrementa en 164.000 puestos de trabajo. O sea que ese es el problema del déficit, que es básicamente el exceso de gastos de funcionamiento, la burocracia. El presidente de la Junta Directiva de FENALCO Atlántico, Rafael Madero, se refirió a cómo el sector comercio en el departamento viene decreciendo. Aseguró que hay que generar empleo formal. Es muy similar a nivel nacional. Hay una tendencia de decrecimiento de las ventas de hace 18 meses y a pesar de muchas medidas del gobierno que no son las más adecuadas para nosotros, ahí estamos trabajando día a día, generando empleo en lo que se puede, de acuerdo a las medidas que hay, pero ahí estamos trabajando en ese orden. Hay que generar empleo formal. El presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, aseguró que la economía en el país y en el Atlántico se ha desacelerado. La economía del país y del Atlántico se ha desacelerado de una forma importante. Esto producto de las tasas de interés que buscaban controlar la inflación. Y estamos en un periodo en el que debemos reactivar la inversión, reactivar la confianza en ese talento y resiliencia de los empresarios para que la economía pueda reactivarse y crecer. Claramente, si vemos las cifras, hay un decrecimiento de la industria, hay un decrecimiento de las exportaciones, hay un decrecimiento del número de empleados, pero si vemos las cifras comparativas con el 2019, en realidad vemos, sobre todo en el departamento del Atlántico, que hay indicadores que todavía están en terreno positivo, que hay una confianza en donde 6 de cada 10 empresarios nos dicen somos optimistas sobre el futuro. Y hay mucho de lo que tiene que ver con reactivación económica que tiene que ver con el sector privado, porque el sector privado representa el 80% del empleo, el 80% de la producción de todo el país.
En otras noticias económicas, el sector exportador e importador en el país atraviesa un momento de incertidumbre. Así lo aseguraron expertos en este tema. El 1 de octubre, los principales operadores y trabajadores en puertos de la costa este de Estados Unidos y el Golfo van a entrar en huelga. Las asociaciones sindicales desean aumentos salariales frente a la falta de consenso con las empresas de los puertos y se anunció la protesta. Esto podría significar un colapso entre un 79 y un 80% de las operaciones. ANALDE sostuvo que en el año 2023 cerca de 14.800 millones de dólares de importaciones de Estados Unidos provenientes desde Colombia, es decir, 61,3 entraron por vía marítimo en la costa este. De esta manera, los bienes más afectados serían los productos agroalimentarios, ya que la huelga ocasionaría una parálisis en la carga y el transporte de mercancías. En términos generales, uno lo que observa es grandes incertidumbres sobre las circunstancias que se presentan hacia futuro. Grandes incertidumbres producto de dos factores que ya están muy cercanos. A corto plazo, en septiembre 30, probablemente explote una huelga sobre los puertos que están en el este de los Estados Unidos. Eso afectaría evidentemente el problema de las importaciones y evidentemente el problema de las exportaciones. Otro aspecto importante que hay que enumerar tiene que ver con el tema del famoso Pegasus. Las declaraciones del presidente afectarían, por supuesto, el buen nombre y la confianza que se está generando en el país con referencia a todas las operaciones internacionales. De tal manera que hay un par de incertidumbres que estarían afectando indiscutiblemente nuestro comercio internacional. Richard Fernández, secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla, resaltó el impulso que ha tenido la ciudad en los últimos 9 meses. Realmente Barranquilla es hoy una ciudad de eventos, de captación de eventos desde la Secretaría de Desarrollo Económico y desde lo que promulga nuestro alcalde Alejandro Char. Vamos a seguir impulsando todo este tipo de eventos. Más que todo hoy es afianzar ese matrimonio que tenemos, que es lo público-privado, que es lo que ha venido manteniendo la transformación de la ciudad de Barranquilla. Por eso hoy este congreso lo que está es aglomerando a todos esos comerciantes, a todos esos empresarios, para que realmente sigan creyendo en la ciudad de Barranquilla. Por eso, como dice nuestro alcalde, seguiremos llevándolo a otro nivel, impulsando todo lo que tenga que ver con la empleabilidad, con el emprendimiento, con el fortalecimiento más que todo a esos comerciantes pequeños y grandes que realmente necesitan el apoyo del distrito de Barranquilla. Por eso, desde allí vamos a seguir llevándole más economía popular, vamos a llevar más emprendimiento y más que todo vamos a llevar todos esos ejes que realmente necesita la ciudad. Y ahora la cifra. La inversión extranjera directa en Colombia volvió a caer en agosto de 2024 y completó 5 meses de reducciones consecutivas. Así lo revelan los más recientes datos de la balanza cambiaria publicados por el Banco de la República. De acuerdo con el reporte, en el 8º mes del año, la inversión extranjera directa que llegó al país se ubicó en 659 millones de dólares, cifra que es 22% inferior a la registrada un año atrás, equivalente a 845 millones de dólares. Adicionalmente, en lo corrido del 2024 hasta el pasado mes de agosto, la inversión extranjera directa en Colombia llegó a 7.878 millones de dólares, dato que es 16% menor al logrado en el mismo periodo del año anterior, con 9.376 millones de dólares.